24 lo voy a regalar. Ya me escribió para decirme que qué iba a hacer. Obvio. Bueno, seguimos con la segunda parte del módulo de hipertrófica. ¿Cómo decidir quién me queda de Básicamente vamos a la parte del programa que me han pedido que desarrollemos, va a ser la parte de las arritmias. Lo más importante y grueso de eso va a ser la estratificación del riesgo de muerte súbita y la indicación del CDI. Hablaremos unas palabras de embarazo y de genética. Probablemente nos superponemos en pocas cosas con el EDI y en algunas cosas, algunas pequeñas puntitos que podemos llegar a discutir que se me viene resaltando, ¿sí? En cuanto a la bradiarritmia, no nos vamos a detener mucho en la miocardiopatía hipertrófica. Lo que tienen que saber es que en general la tasa de bradiarritmia es similar a la población general. Existen casos muy puntuales de algún tipo de miocardiopatía hipertrófica en lo que es relacionado a amiloidosis, Fabry y algunas mitocondriales, que puede haber más riesgo de bloqueo AB completo o de bloqueo AB. Pero en un principio le diría que la idea tiene que quedar que es la misma que la tasa de la población general. Cuando me refería a esto, que algunas cosas que dicen, que dice Antico de Levy, es que tengan en cuenta que cuando hablamos de miocardiopatía hipertrófica, hoy hablamos de hipertrofia en general, no nos referimos solo a la hipertrofia de las sarcoméricas, ¿sí? Por diagnóstico y por definición, hipertrofia incluye todo, genética, no genética, sarcomérica, no sarcomérica, ahora lo vamos a desarrollar más adelante, pero para que entiendan por qué acá hablo de amiloidosis, Fabry, etc. ¿sí? En cuanto a arritmias auriculares, la VEDET, como la mayoría, igual que la población general, es la fibrilación auricular. La tasa es del 22% de incidencia de FA en este grupo de pacientes y básicamente está desarrollado cuando veíamos la fisiopatología por el aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, también por el SAM, el movimiento anterior sistólico, se produce insuficiencia mitral, aumenta o dilata la aurícula izquierda y predispone una mayor tasa de fibrilación auricular. Entonces, el mensaje acá es que la FA es más frecuente en la miocardiopatía hipertrófica. El tratamiento en general es el habitual. ¿Qué drogas no debiéramos usar o debiéramos evitar? La digoxina, sobre todo con fracción de eyección conservada, porque puede aumentar los gradientes. Y los fármacos antiarrítmicos clase 1C, como la propafenona o la flecainida, porque tienen otros efectos que pueden prolongar el curtido, generar arritmia ventricular. Por lo tanto, si cae la guardia un paciente con miocardiopatía hipertrófica y fibrilación auricular joven, deberíamos evitar la propafenona y flecainida, ¿sí? En cuanto a la anticoagulación, también lo resalté, y un tema importante es que este grupo de pacientes no se comporta como la población general que uno los evalúa con el score de Charles-Bass, que es un grupo de pacientes que tiene un riesgo más alto de tromboembolia. Por lo tanto, el score de Charles-Bass no incluiría este grupo de pacientes. Pacientes que tienen FA y miocardiopatía hipertrófica tienen indicación de anticoagulación sin más factores de riesgo, ¿sí? Los nuevos anticoagulantes no han sido evaluados. Se presupone que deberían tener similares resultados, pero no han sido evaluados puntualmente en este grupo de pacientes. En cuanto a arritmias ventriculares, los mecanismos de taquicardia ventricular principalmente son dos: la actividad desencadenada, que habitualmente está más bien favorecida por isquemia, y la reentrada miocárdica, que tiene que ver con las cicatrices que se generan en el ventrículo. ¿Cómo estratificamos el riesgo de muerte súbita en los pacientes en los cuales suponemos que están en riesgo de hacer arritmia ventricular? El riesgo de muerte anual es del 1 al 2% de este grupo de pacientes. Eso incluye no solo muerte súbita, sino también muerte por insuficiencia cardíaca y muerte por tromboembolia, ¿sí? Acá en la miocardiopatía hipertrófica adquiere relevancia en realidad que la tasa de muerte súbita es la principal causa de muerte súbita en jóvenes, ¿sí? Entonces, si decimos más de 35 años, uno piensa en enfermedad coronaria, menos de 35 años, la principal causa de muerte súbita es la miocardiopatía hipertrófica, como vemos en este estudio, ¿sí? ¿Qué provoca la muerte súbita? Como dijimos, la isquemia, que se ve favorecido por diferentes factores. Recién cuando veíamos la fisiopatología, veíamos que hay enfermedad de las grandes arterias y de la microvasculatura, y también la taquicardia ventricular, que está dada por esto y dada por las zonas de cicatrices. Estas serían las dos causas de muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica. ¿Se da solo en el ejercicio o se da principalmente en el ejercicio? ¿Quiénes piensan que es más alta la tasa de muerte súbita en el ejercicio que en reposo o en actividad cotidiana? Y por algo está contraindicado el ejercicio en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, es mayor la muerte súbita, supongo yo. Entonces, usted pensaría que es mayor en el ejercicio.
Ojo, ahí hay que clasificar el ejercicio también, ¿no? Competitivo. Esta es una y ver si es ejercicio. Muy bien. Es Para- competitivo. la aclaración es buena, pero cuando vemos que la tasa de muerte súbita en el ejercicio, estuve viendo la diapositiva, la tasa de muerte súbita en el ejercicio intenso moderado, que es el que se considera habitualmente competitivo, en realidad es baja a comparación con la mortalidad global, lo que es en reposo o en actividades de la vida diaria. Pero ¿por qué habitualmente contraindicamos el ejercicio? Porque se suman otros factores que favorecen, entonces tenemos que tratar de reducirle todas las posibles causas de descompensación o que pueden llevar a muerte súbita, sobre todo lo que tiene que ver la isquemia, visto que hablamos de la actividad desencadenada. Pero ten en cuenta que estos pacientes no se mueren solo haciendo actividad, que por ahí tenemos la idea que son los deportistas de alto rendimiento, sino que hay gente que está en reposo, durmiendo, en actividades cotidianas también se muere. El 84% es sin actividad intensa. ¿Cómo evaluamos el riesgo de muerte súbita? No hay estudios clínicos en general, en la mayoría de todo lo que hemos visto y lo que vio Eduardo también, no hay estudios clínicos aleatorizados en esta cardiopatía, por lo general son todos registros de cohorte, estudios retrospectivos, entonces en eso un poco nos vamos a basar. Los factores de riesgo de muerte súbita, tenemos básicamente dos consensos, el consenso americano inicial y el europeo que vemos aquí. Básicamente en líneas generales evalúan todos estos factores que vamos a ir charlando uno por uno. La edad, la historia familiar de muerte súbita y el síncope inexplicado, todo esto lo podemos sacar simplemente con la historia clínica o el interrogatorio. La presencia de taquicardia ventricular con un Holter, con una eco o una resonancia podemos evaluar la hipertrofia, el tamaño de la aurícula izquierda y el gradiente del trayecto de salida y la respuesta anormal en el ejercicio con una biometría. Vamos a ir evaluando uno por uno. Cuando hablamos de edad, habitualmente no hay un punto puntualmente de corte, pero sí se ha demostrado que los pacientes más jóvenes son los que más se mueren de muerte súbita y los más añosos, como vemos en este gráfico, los más jóvenes, la barra negra, son los que se mueren por muerte súbita. A medida que pasa el tiempo, la tasa de muerte súbita se reduce y las muertes son más bien por insuficiencia cardíaca o tromboembolia. Pero por eso se considera la edad como un factor de riesgo. Habitualmente tenemos como punto de corte 35 años, pero no hay un estudio que evalúe puntualmente una edad de corte, ¿sí? Cuando hablamos de historia familiar de muerte súbita, es importante tener esto en claro, ¿sí? Hablamos o consideramos como historia familiar de muerte súbita cuando hay familiares de primer grado que han fallecido antes de los 40 años, ¿sí? O familiares de primer grado que fallecieron por ahí de añosos, pero con diagnóstico de microhepatitis hipertrófica. Ante uno de estos dos factores los consideraríamos como historia familiar positiva de muerte súbita. Síncope inexplicado, y esto también es un capítulo aparte, porque un paciente que la mayoría de los síncopes que tienen habitualmente son más bien por hipotensión, por hipovolemia. Cuando cursan con bajo volumen, estos pacientes tienden a tener muchos episodios de síncope, incluso síncope vasovagal. Entonces el interrogatorio es importante, cómo se han sincopado, cómo ha sido el síncope. Habitualmente los síncopes arritmogénicos son más bien síncopes bruscos, que de golpe se apaga la luz sin síntomas previos. Pero hay que interrogar bien el síncope, porque por ahí un síncope que ha sido claramente explicado o vasovagal no sería considerado como riesgo de muerte súbita. Esto es un estudio que básicamente demostraba que los pacientes que no tenían síncope o que no habían tenido paro cardíaco previo al implante del CDI tenían mayor tasa de sobrevida libre de eventos del desfibrilador. Por lo tanto, el síncope o la muerte súbita previa había sido un marcador de mayor actividad del CDI en el seguimiento. La presencia de TB no sostenida en el Holter también, como decía, extrasístoles ventriculares, no importa la densidad, pueden dar 2.000, 5.000, 10.000 extrasístoles. No es la extrasístole en sí lo que está determinado en el estudio que marca como marcador de riesgo, sino la presencia de taquicardia ventricular no sostenida. ¿Y cómo se define TB no sostenida? Más de 3 latidos a más de 120 latidos por minuto y por menos de 30 segundos. No se ha demostrado que si la TB es más larga o más rápida tenga mayor o menor implicancia con muerte súbita, simplemente esto es lo único que ha sido demostrado como marcador de riesgo. La hipertrofia del ventrículo también ha sido demostrado, esto va de la mano de la fibrosis, de la cicatriz y demás, por lo general cuando es más de 30 milímetros es el principal marcador. Acá vemos que cuanto más grueso sea el tamaño
de la pared, peor es la tasa de muerte súbita. El tamaño de la aurícula izquierda también, medido en el diámetro, no se estudió en el área ni el volumen. Y el gradiente también del trayecto de salida es un marcador. Vemos que los pacientes que tienen obstrucción tienen peor evolución, ¿sí? Entonces, basándose un poco en eso, en todas estas variables, que son un poco las que habla la guía europea y también de la ergometría, que ahora veremos más adelante, se ha elaborado, hay un grupo que ha elaborado un estudio multicéntrico en 6 centros, 3.675 pacientes, que elaboraron una especie de calculadora utilizando una fórmula especial con un análisis estadístico, que como vemos acá es muy complejo, pero que no interesa que ustedes lo recuerden y lo sepan, pero que básicamente lo que hizo fue evaluar todas estas variables y atribuirle un sistema de puntuación estadístico, como digo, complejo, que no tiene sentido aprenderlo. Siguieron a los pacientes por 5 años y de esos 3.675 pacientes tuvieron 198 que ya sea que murieron o tuvieron descargas apropiadas o que tuvieron arritmia ventricular grave por el desfibrilador. Estas son las variables que son las que estábamos hablando. Y esto es muy accesible, si lo ponen en Google, ponen calculadora de riesgo de muerte súbita, miocarditis hipertrófica, esto lo tienen rápidamente, así que esto lo pueden hacer. Y rellenando básicamente las variables que pide, que es lo que estábamos hablando, la edad, el diámetro de la pared en milímetros, el diámetro de la aurícula, los gradientes del trayecto de salida, historia familiar, TV o síncope inexplicado, nos va a dar básicamente el porcentaje que vendría a ser el riesgo de muerte súbita a 5 años. Eso se divide habitualmente menos de 4, de 4 a 6, más de 6. Cuando es más de 6, está claramente indicado el implante de UCD. Cuando es 4 a 6, se sugiere el implante, y cuando es menos de 4, no estaría indicado el implante UCD. ¿Sí? Este es un caso, por ejemplo, de un varón de 20 años, con un septum de 20 milímetros, una aurícula de 37 milímetros, gradiente de 5, sin antecedentes familiares, sin síncope previo, un episodio de TB de 4 latidos. Básicamente por estos dos principales datos, la calculadora nos daría un riesgo del 6.1%, o sea que si nosotros tenemos esto, es una herramienta más que nos ayuda a decidir el implante o no del UCD. ¿Sí? Esto es una herramienta, como decimos, y vamos a ver otras herramientas que tenemos, no es que nos vamos a basar en una matemática pura, pero por ahí nos ayuda, nos da soporte a tomar una decisión médica. ¿Sí? ¿Se puede colaborar también para que la obra social? Sí, en realidad el justificativo, supongamos que bueno, pones el riesgo evaluado en porcentaje, y el justificativo pondría que el paciente tenía 5, que tenía TB, la suma de factores en un principio te daría, pero por ahí si le escribís que tiene un riesgo calculado del 6% y que le guía, siempre todo eso ayuda obviamente para el tema auditoría. ¿Cuáles son las limitaciones de esta calculadora? Que no ha sido evaluada en niños, los menores de 16 años no nos serviría el uso, no nos apoyaría. Que no ha sido evaluada para neuropatías hipertróficas de tipo metabólico, infiltrativas, como el Fabry, el POMP, el DAN, etc. Que no se ha validado la obstrucción del tracto de salida inducida por ejercicios, eso se ha validado en lo que es el reposo o con maniobra de basal. Si tenemos un paciente que la decisión de CDI sí o no la tomamos por si los gradientes lo hace cuando le hacemos hacer ejercicio, eso no tendríamos validado al menos como la herramienta. ¿Sí? Y precaución también cuando las hipertrofias son muy severas, más de 35 milímetros, porque no hay una relación lineal en la calculadora y tampoco nos permite tomar una decisión correcta. Sería un grupo de pacientes que habría que evaluar por separado. Otros factores discutidos: el realce tardío con gadolinio, también lo habló Ledy, esto es un marcador de fibrosis, de cicatriz. Entre el 33 y el 88% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica lo tienen. Los estudios no son claros, habitualmente dicen que si la carga de cicatriz es más del 15%, que en muchos lugares se informa ya la carga de cicatriz, la probabilidad de que tengan mayor muerte súbita es más alta, aunque no hay nada claro. La caída de la presión arterial del esfuerzo, que habitualmente, como dijo Eddie, dice que no logran incrementar más de 20 milímetros de mercurio, que tienen una caída de 20 milímetros de mercurio, también es un marcador. El 30% de los pacientes lo tienen. Y la presencia también de QRS fragmentado, que tiene que ver con el realce cardíaco, que básicamente son zonas de cicatrices
que fácilmente las podemos evaluar con un electrocardiograma sin tener que realizar la resonancia, aunque la mayoría de estos pacientes también tienen resonancia hecha. ¿Sí? El estudio electrofisiológico de inducción o de intento de inducción en un paciente que supongamos que tiene 8000 estracito ventricular, que no tiene TB y demás, no está indicado porque no está validado como un marcador de riesgo que permite tomar una decisión. Y después hay mutaciones genéticas, que ahora también más adelante hablemos un poquito de genética, que están determinadas como de mayor riesgo, que básicamente son la de cadena pesada de la beta-miosina y la troponina T, con algunas variables. ¿Sí? Ahora bien, con esto que ya sabemos por qué se producen las arritmias y sabemos cómo calcular el riesgo, ¿cuándo indicamos un cardiofibrilador en este tipo de pacientes? En la prevención secundaria es fácil, pacientes que han tenido ya TB sostenida, han sido reanimados, etc. Sabemos que tienen indicación de CDI. El tema de la prevención primaria, si no tienen factores de riesgo desde el punto de vista de evaluación de riesgo de muerte súbita, simplemente un seguimiento clínico, como explicaba Eddie, del eco, el electro y la parte clínica. El tema es cuando los pacientes tienen riesgo y es un poco lo que explicábamos. Podemos valernos de esta herramienta que para ustedes es fácil, de la calculadora. Si el riesgo calculado es menos del 4%, el CDI no está indicado. Si el riesgo calculado es del 4 al 6%, se sugiere considerar el CDI. Y si el riesgo es más del 6%, el CDI está indicado. ¿Sí? Con la nueva calculadora de riesgo, cada 16 pacientes con CDI implantado por un score de más del 4, no más del 6, sino del intermedio de alto riesgo, un paciente se salvaría de muerte súbita a los 5 años. Bueno, cambiando de área, pasamos a la parte de embarazo, cuáles serían un poco las sugerencias y los riesgos de este grupo de pacientes, que a veces nos pasan, nos tocan pacientes, no sabemos a veces cómo manejarlos, si mandamos cesárea, etc. La incidencia del embarazo es menos de 1 en 1000. En general, el embarazo de estos pacientes es bien tolerado. El mayor riesgo está dado en estos pacientes. En los pacientes que tienen síntomas previos, sobre todo síntomas de obstrucción. En los pacientes que tienen obstrucción del tracto de salida severo. En los pacientes que tienen disfunción sistólica más que diastólica, porque todos los pacientes tienen disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, en los pacientes que tienen arritmia. Este es el grupo de pacientes que podríamos considerar de mayor riesgo, que tiene una mortalidad del 0,5%. Y una morbilidad que sería un empeoramiento de esto del 29%. ¿Sí? O sea, esto es lo que deberíamos tener en cuenta si una paciente nuestra quisiera embarazarse o quisiera planificar familia. ¿Sí? ¿Cómo seguiríamos a estos pacientes? Por lo general cada 1 o 3 meses, obviamente según los síntomas y la presencia de arritmias. Los fármacos de primera elección serían los beta-bloqueantes, de segunda elección el verapamilo. Cardioversión eléctrica del embarazo si se puede, siempre que la paciente lo merite, se puede realizar cardioversión eléctrica. ¿En qué caso sugeriríamos hacer cesárea? Obstrucción severa del tracto de salida, paciente con insuficiencia cardíaca o paciente con riesgo de parto prematuro que esté anticoagulado por fibrilación auricular. El anticoagulante, el uso de anticoagulante es según el manejo habitual del embarazo y se debería evitar la oxitocina y la anestesia epidural, principalmente por la hipovolemia que genera y las complicaciones de hemodinámica recuperadas. ¿Sí? En línea general, lo reitero, es bien tolerado, salvo los casos severos que implicarían infecciones. Y para terminar, otro punto que nos habían pedido que revisemos es la genética, los test genéticos. La mielohepatitis hipertrófica es una enfermedad solo genética, y esto es un poco de lo que hablábamos al principio. Es genética y no genética del miocardio, que se caracteriza por el engrosamiento del ventrículo, donde se nota bien, y una desorganización miocítica con riesgo de muerte súbita. Se produce en 1 en 500, y esto es importante, lo que hablábamos recién, es la enfermedad genética cardiovascular más frecuente de la población general. Esto es un poco a las etiologías, que es lo que les decía. El 40 al 60% se debe a una mutación genética que tiene que ver con el músculo cardíaco, las proteínas sarcoméricas. Es una transmisión autosómica dominante y tiene cierta tendencia más bien en hombres. Hay un 25 o 30% de la mielohepatitis hipertrófica que no se conoce la causa, pese a todos los estudios que hagamos no llegamos a la causa. Y hay un 5 o 10% que se debe a causas genéticas y no genéticas, que hay una lista larga de enfermedades consideradas raras, que no son tan raras, sino que cada vez vamos conociendo un poquito más, que tienen que ver con las enfermedades de metabolismo, neuromusculares, mitocondriales,
malformación, amiloidosis, de aquí la más frecuente diríamos que es la amiloidosis, enfermedad de Fabry, pero considerar que, como decíamos, el concepto de que la miocardiopatía hipertrófica hoy se le define a todo este grupo de cardiopatías, no es solo la hipertrofia de las proteínas sarcoméricas, ¿sí? Los estudios genéticos puntualmente, problemas que nos traen son costosos, habitualmente demoran tiempo, demoramos un tiempo en tener los resultados y que nos suelen dar variantes desconocidas o inciertas de mutaciones que hasta el día de hoy todavía no conocemos. A medida que vamos haciendo más estudios, vamos determinando si se asocian o no a ciertos riesgos o a la cardiopatía en sí, pero por ahí nos dan resultados que desconocemos. Hay ciertos grupos de test que uno puede hacer que habitualmente incluyen lo que hablábamos de las más frecuentes, que son las de beta-amiloxina, como explicaba Eddie. Hay disponible en Córdoba, por ahí uno tiene desconocimiento y piensa que todo esto se hace en Estados Unidos, hay que mandarlo al exterior. Hay disponible en Córdoba, creo que en otros centros también, pero en el Sanatorio de Allende, que es donde trabajo, hay disponible test de cardiopatía hipertrófica. El punto es cuándo pedimos un test genético. Habitualmente muy pocas veces. Estaría indicado básicamente más bien simplemente para el estudio familiar, que es lo que hablamos. Cuando tenemos el diagnóstico, prácticamente ya el diagnóstico no lo hacemos por genética, ¿sí? El diagnóstico es clínico y por imágenes, y el test genético nos ayudaría un poco a estudiar la familia, a estudiar la descendencia y planificación familiar, entre otras cosas, ¿sí? Y en algunos pocos casos en los cuales pensamos en causas específicas, como hablábamos en la columna, ¿no? En la columna de la derecha, ciertas cardiopatías hipertróficas podrían tener ciertas alteraciones puntuales de genes. Cuando sospechamos por la clínica, podríamos pedir estudios genéticos. Pero en líneas generales de rutina no lo pedimos, y que nos quede la idea que en general sería para estudiar más bien de familia. Como conclusiones, básicamente entonces, la miocardiopatía hipertrófica es un conjunto de enfermedades genéticas y no genéticas que se caracteriza por un incremento del espesor parietal con riesgo de muerte súbita. Las bradiarritmias y arritmias auriculares en general son similares a la población general. Acuérdense que la fibrilación auricular sí, la tasa es más alta, que produce más tromboembolia y que es necesario anticoagular a estos pacientes. El embarazo controlado y tratado es posible, salvo un grupo puntual de pacientes con insuficiencia cardíaca o obstrucción severa del tracto de salida, pueden llevar adelante su embarazo. La genética hoy por hoy tiene un valor limitado, sirve para el cuidado familiar y podría ser el futuro. Sobre esto hay mucho, no me voy a extender, tampoco soy especialista en el tema, pero hay mucho en evolución de lo que es la tijera genética o algo, eso no sé si escuchan, pero básicamente es modificar el genoma, incluso se puede hacer hasta intraútero para modificar o curar y que los pacientes no desarrollen, el hijo de una mujer afectada no desarrolle la miocardiopatía hipertrófica. Esto es como en algún momento atrás pensamos que era la resonancia, que nos ayudaba mucho. Yo creo que la genética en esto va a avanzar muchísimo y probablemente sea el futuro. El CDI es la mejor alternativa en la prevención secundaria de muerte súbita. En la prevención primaria básicamente tenemos que estratificar riesgo, en pacientes sin riesgo, seguimiento clínico, en pacientes con riesgo, evaluar individualmente. Y una vez que tenemos una decisión médica tomada, o al menos pensada, la utilización de este score, esta calculadora, nos podría ayudar a avalar nuestra conducta. Y nada más, muy rápido. ¿Preguntas? ¿Pautas? ¿Primera vez? Yo tengo una consulta. Si nosotros tenemos una prevención primaria y el riesgo es intermedio o bajo, ¿cada cuánto el seguimiento? El seguimiento habitualmente... ¿Qué, digamos? O sea, ¿cuándo repetimos el eco, el holter? Cuando estás en un riesgo intermedio que por ahí no te decidís si consideras o no poder servir, por ahí hay algunas cuestiones extras que pueden ayudarte, que como te decía, que si bien no están validadas directamente, la carga de fibrosis yo le doy importancia, ¿sí? Lo del QRS fragmentado es más o menos lo mismo, lo de la biometría te podría ayudar. Y en líneas generales no hay muchas más cosas que esas, pero si supongamos que ese paciente que vos me contás tiene una carga de fibrosis alta en la resonancia, por ahí me inclinaría a ponerle el CDI. Si esas otras tres variables nos dieran normal y no hay otra cosa, podría seguir. El seguimiento habitualmente lo hacemos 2 veces al año, cada 6 meses. Con imágenes con eco podrías hacer 2 al año, resonancia por lo general 1 vez al año, también por cuestiones administrativas y económicas. Y habitualmente ese sería por lo menos 2 veces al año se recomendaría seguimiento e ir reevaluando, porque esto es un continuo. Estos pacientes, como decíamos también inicialmente, el electrocardiograma, que la primera manifestación suele ser el electro y por ahí no hay manifestación de imágenes.
pero los seguís y en años terminan desarrollando la miocardiopatía, o sea que hay que hacer un seguimiento, ir reevaluando y rectificando el riesgo de ese paciente.